El cuarto camino es una de las enseñanzas espirituales más intrigantes y complejas desarrolladas en el siglo XX, atribuida a George Ivanovich Gurdjieff, un místico y maestro espiritual de origen armenio que dedicó su vida a la búsqueda de la verdad y el conocimiento del ser humano. Esta enseñanza, a diferencia de otras tradiciones espirituales, no es un camino ascético o contemplativo, sino que propone una integración de la vida cotidiana con el desarrollo espiritual. El concepto del cuarto camino se distingue de los tres caminos tradicionales de desarrollo espiritual, el del fakir, camino físico, el del monje, camino emocional, y el del yogi, camino intelectual. Gurdjieff introduce un enfoque que combina el trabajo en todas estas áreas, el cuerpo, la mente y las emociones, y lo hace de una manera que no requiere la reclusión o el retiro del mundo. Para Gurdjieff, el verdadero trabajo espiritual debe realizarse en medio de la vida cotidiana, donde las tensiones, las contradicciones y los desafíos son precisamente las herramientas que permiten el desarrollo del ser. Uno de los pilares fundamentales del cuarto camino es la comprensión del ser humano como un ser dormido. Para Gurdjieff, la mayor parte de la humanidad vive en un estado de profunda inconsciencia, atrapada en rutinas automáticas y patrones de comportamiento que se repiten sin ningún tipo de reflexión o atención. El ser humano, según él, es como una máquina, funcionando mecánicamente en respuesta a estímulos externos, sin voluntad o capacidad real de acción consciente. Esta es una de las ideas más poderosas y perturbadoras del sistema de Gurdjieff, la noción de que no somos realmente libres, que nuestras acciones, pensamientos y emociones están predeterminados por una mezcla de condicionamientos externos y hábitos internos profundamente arraigados. El trabajo en el cuarto camino, tal como lo describe Gurdjieff, es un proceso de autotransformación que comienza con la necesidad de despertar de este sueño mecánico. Este despertar no es un evento único o un momento de iluminación súbita, sino un proceso continuo de observarse a uno mismo, de ver claramente la mecánica de la propia mente, emociones y cuerpo. La autoobservación es una práctica central en el cuarto camino, y consiste en un esfuerzo deliberado por observar nuestros pensamientos, emociones y acciones sin juzgar, sin identificarnos con ellos, y sin intentar cambiarlos de inmediato. Este acto de autoobservación nos proporciona una visión clara de nuestra naturaleza mecánica y, al mismo tiempo, nos brinda un pequeño grado de libertad. Al observarnos a nosotros mismos, creamos un espacio entre el estímulo y la respuesta, y es en este espacio donde puede surgir la conciencia. Sin embargo, Gurdjieff fue claro en advertir que el simple acto de observarnos no es suficiente para el despertar. Este proceso debe ser sostenido y nutrido a través de un esfuerzo constante y deliberado en múltiples áreas de la vida. En el cuarto camino, el trabajo en uno mismo no se limita a una única dimensión del ser humano, como el intelecto o las emociones, sino que abarca todo el conjunto del ser, cuerpo, mente, emociones y, crucialmente, la conexión con lo espiritual. Para Gurdjieff, el ser humano tiene el potencial de convertirse en un hombre completo, un ser que ha desarrollado plenamente todas sus funciones y que vive en un estado de equilibrio y armonía consigo mismo y con el universo. Pero este desarrollo no ocurre automáticamente, requiere una combinación de conocimiento, esfuerzo y, sobre todo, la correcta dirección de la atención. Uno de los conceptos clave en la enseñanza de Gurdjieff es el de centros. Según él, el ser humano tiene tres centros principales: el intelectual, el emocional y el motor instintivo. Cada uno de estos centros tiene su propio campo de actividad y su propio lenguaje. El centro intelectual se ocupa del pensamiento, del análisis y de la lógica. El centro emocional se refiere a nuestras reacciones afectivas, nuestros sentimientos y deseos. Y el centro motor instintivo regula nuestras acciones físicas, movimientos y funciones automáticas. En el ser humano ordinario, estos centros están fuera de equilibrio. A menudo, uno de los centros predomina sobre los otros, creando un estado de desarmonía interna que perpetúa nuestra mecánica. Un aspecto crucial del trabajo en el cuarto camino es aprender a equilibrar estos centros y a utilizarlos de manera apropiada. Para Gurdjieff, el desequilibrio de estos centros es una de las causas fundamentales de nuestra incapacidad para actuar conscientemente.
A menudo respondemos emocionalmente cuando deberíamos pensar, o intentamos pensar cuando la acción directa es lo que se requiere. El cuarto camino enseña la importancia de armonizar estos centros y aprender a utilizar cada uno de ellos de manera adecuada, según las circunstancias. Este equilibrio interno, según Gurdjieff, es una condición previa para el desarrollo de una verdadera voluntad, que es una de las metas del trabajo espiritual en su sistema. El concepto de la voluntad es central en el cuarto camino. Para Gurdjieff, la mayoría de las personas carece de una voluntad real. Lo que comúnmente llamamos voluntad es, en realidad, una serie de deseos o impulsos contradictorios que nos empujan en diferentes direcciones. No tenemos una voluntad unificada que pueda dirigir nuestras acciones de manera coherente y consciente. Desarrollar una verdadera voluntad significa superar esta fragmentación interna y alcanzar un estado en el que todas nuestras funciones estén alineadas y trabajen juntas bajo una dirección consciente. El trabajo en el cuarto camino no se limita a un esfuerzo individual. Gurdjieff fue enfático en la importancia del trabajo en grupo. Creía que el ser humano no puede despertar solo, necesitamos la ayuda de los demás para vernos con claridad y para enfrentar las verdades incómodas sobre nosotros mismos. El trabajo en grupo ofrece un espejo a través del cual podemos ver nuestras propias mecánicas, patrones y limitaciones. Además, el grupo proporciona un entorno en el que el esfuerzo conjunto y la energía compartida pueden acelerar el proceso de desarrollo. Gurdjieff creía que un grupo bien organizado y comprometido tiene una capacidad mucho mayor de avanzar en el camino espiritual que cualquier individuo trabajando solo. El cuarto camino también tiene una dimensión cosmológica que se refleja en la visión de Gurdjieff sobre el lugar del ser humano en el universo. Para él, el universo es una estructura jerárquica en la que todo tiene un lugar y una función específica. El ser humano ocupa una posición única en esta jerarquía, ya que tiene la capacidad, a través del esfuerzo consciente, de elevar su nivel de ser y de participar en el proceso cósmico de evolución. Gurdjieff enseñaba que el desarrollo espiritual del ser humano tiene una importancia cósmica, no se trata solo de un asunto personal, sino de una contribución al equilibrio y la armonía del universo en su conjunto. En esta cosmología, Gurdjieff introdujo el concepto del hidrógeno como una metáfora para describir los diferentes niveles de energía o vibración en el universo y en el ser humano. Según su enseñanza, todo en el universo está compuesto por diferentes densidades de energía, y el trabajo espiritual consiste en refinar nuestra energía interna para alcanzar niveles más altos de ser. El ser humano ordinario, atrapado en la mecanicidad y en la identificación con el ego, opera a un nivel de energía relativamente bajo. A través del trabajo consciente y del esfuerzo deliberado, es posible elevar la calidad de nuestra energía interna, lo que nos permite acceder a niveles superiores de conciencia y ser. El cuarto camino también pone un gran énfasis en la noción de choque consciente. Según Gurdjieff, el desarrollo espiritual no es un proceso continuo y lineal, sino que ocurre en saltos o crisis que él llamó choques. Estos choques pueden ser el resultado de circunstancias externas difíciles o pueden ser autogenerados a través de ejercicios específicos de atención y autoobservación. El propósito de estos choques es sacudirnos de nuestra inercia mecánica y obligarnos a confrontar nuestras limitaciones internas. En el cuarto camino, aprender a generar y a utilizar conscientemente estos choques es una habilidad fundamental para avanzar en el desarrollo espiritual. Otra idea central en la enseñanza de Gurdjieff es la del recuerdo de sí. Este es un estado de conciencia en el que uno se mantiene constantemente presente a sí mismo, observando sus pensamientos, emociones y acciones en tiempo real. Para Gurdjieff, el estado de recuerdo de sí es el antídoto contra la mecanicidad. Es un estado en el que uno no está identificado con los pensamientos y emociones que surgen, sino que los observa desde una posición de testigo consciente. En este estado, uno no solo es consciente del mundo externo, sino también de su propio ser interno. El recuerdo de sí es la piedra angular del trabajo en el cuarto camino, y su práctica regular es esencial para cualquier progreso real en el despertar espiritual. Sin embargo, Gurdjieff advirtió que el recuerdo de sí no es algo que se pueda mantener indefinidamente. Es un estado que requiere un esfuerzo sostenido y una atención constante. Parte del trabajo consiste en recordar que hemos olvidado recordarnos a nosotros mismos. La mente, el cuerpo y las emociones tienden a volver rápidamente a su estado mecánico,
y solo a través de un esfuerzo consciente podemos volver a un estado de presencia. Con el tiempo y la práctica, el recuerdo de sí se convierte en un estado más natural, pero siempre requiere esfuerzo y atención deliberada. El cuarto camino también introduce el concepto de alimentación en un sentido espiritual. Según Gurdjieff, el ser humano no se alimenta solo de comida física, sino también de impresiones y experiencias. Las impresiones, es decir, todo aquello que percibimos del mundo a través de los sentidos, juegan un papel crucial en nuestra vida y en nuestro desarrollo espiritual. En el cuarto camino, el concepto de alimentación se expande para incluir todos los aspectos de la vida: el aire que respiramos, los pensamientos que tenemos, las emociones que sentimos y las experiencias que vivimos. Cada una de estas formas de alimento influye en nuestro ser, en nuestra energía y en nuestro nivel de conciencia. Uno de los objetivos del cuarto camino es aprender a digerir adecuadamente estas impresiones, de manera que puedan servir como alimento para el desarrollo de nuestra conciencia. Esto implica un proceso de transformación interna, en el que las impresiones no son simplemente registradas mecánicamente, sino que son absorbidas conscientemente y utilizadas para nutrir nuestra evolución espiritual. Al prestar atención consciente a nuestras impresiones, podemos refinar la calidad de nuestra energía interna y elevar nuestro nivel de ser. Esta idea está profundamente conectada con la noción de choque consciente, ya que las impresiones pueden servir como catalizadores para despertar nuestra conciencia si se experimentan de manera deliberada y atenta. Gurdjieff también enseñó que el ser humano necesita alimentación en un sentido aún más profundo, la alimentación de la energía espiritual o cósmica. Para él, el ser humano no es un sistema cerrado, sino que está constantemente en interacción con el universo, recibiendo y transmitiendo energías de diferentes niveles de vibración. A medida que trabajamos en nosotros mismos y desarrollamos nuestra capacidad de recordar nuestro ser, también aumentamos nuestra capacidad de recibir y asimilar estas energías más elevadas. Este proceso de intercambio energético es vital para el desarrollo de nuestra conciencia y para nuestro papel dentro del orden cósmico. El trabajo en el cuarto camino también está profundamente conectado con el concepto de esencia y personalidad. Gurdjieff diferenciaba entre estos dos aspectos del ser humano, considerando la esencia como la parte más verdadera y auténtica de nosotros, la que se forma desde nuestro nacimiento y está conectada con nuestra naturaleza más profunda. La personalidad, en cambio, es el conjunto de patrones, creencias, hábitos y condicionamientos que adquirimos a lo largo de la vida. Mientras que la personalidad es más superficial y está moldeada por las circunstancias externas, la esencia es el núcleo espiritual que tiene el potencial de desarrollarse y florecer. Uno de los problemas fundamentales que enfrenta el ser humano, según Gurdjieff, es que la mayoría de las personas viven casi exclusivamente desde la personalidad, identificándose con roles, máscaras y estructuras que son externas a su verdadera naturaleza. La personalidad domina, mientras que la esencia permanece subdesarrollada y dormida. El trabajo del cuarto camino busca revertir esta situación, fortaleciendo la esencia y reduciendo el control de la personalidad. A través de la autoobservación, el recuerdo de sí y el trabajo en los diferentes centros, el individuo puede empezar a desidentificarse de la personalidad y a vivir más desde su esencia. El desarrollo de la esencia es crucial porque, para Gurdjieff, es solo a través de la esencia que el ser humano puede acceder a niveles más elevados de ser y de conciencia. La personalidad, aunque necesaria en cierto sentido para interactuar con el mundo externo, no puede llevarnos a la transformación espiritual. Solo la esencia tiene la capacidad de crecer y evolucionar hacia una mayor unidad y conexión con lo divino. El objetivo del cuarto camino es, por tanto, el despertar y el desarrollo de la esencia, que a menudo está enterrada bajo capas de mecanicidad y condicionamientos sociales. A lo largo de su enseñanza, Gurdjieff también introdujo una serie de ejercicios y prácticas diseñadas para ayudar a los estudiantes a trabajar en sí mismos de manera concreta. Uno de estos métodos es la práctica del trabajo con el cuerpo, que implica el uso consciente del movimiento y la respiración para aumentar la presencia y la conciencia corporal. Gurdjieff desarrolló una serie de danzas y ejercicios físicos conocidos como movimientos, que son coreografías precisas diseñadas para desafiar la mente, el cuerpo y las emociones simultáneamente. A través de estos movimientos, los practicantes pueden experimentar una forma directa de autoobservación y trabajo interno,
enfrentándose a la dificultad de mantener la atención dividida entre diferentes centros y actividades. Los movimientos de Gurdjieff no son meramente ejercicios físicos, son una forma de meditación activa que combina el esfuerzo físico con el mental y el emocional. Durante la práctica de los movimientos, el estudiante debe mantenerse consciente de su cuerpo, de su respiración y de su entorno, mientras sigue patrones de movimiento complejos. Esto crea una situación en la que es casi imposible continuar operando de manera mecánica. La mente, el cuerpo y las emociones deben trabajar juntos en armonía para completar el ejercicio, lo que ofrece una poderosa oportunidad para el desarrollo de la presencia y la conciencia de sí. Otro aspecto fundamental del cuarto camino es el trabajo con las emociones negativas. Gurdjieff creía que las emociones negativas, como la ira, el miedo, los celos y el resentimiento, son uno de los principales obstáculos para el desarrollo espiritual. Estas emociones no solo consumen una gran cantidad de nuestra energía interna, sino que también nos mantienen atrapados en estados de conciencia inferiores. En el cuarto camino, aprender a observar y transformar las emociones negativas es una parte esencial del trabajo. Esto no significa reprimir o ignorar las emociones, sino reconocerlas y entender su origen mecánico, para luego liberarnos de su control. El trabajo con las emociones negativas está estrechamente relacionado con el concepto de identificación, otro tema clave en la enseñanza de Gurdjieff. La identificación ocurre cuando nos perdemos en nuestros pensamientos, emociones o circunstancias externas, olvidando nuestro ser y reaccionando mecánicamente. La mayoría de las emociones negativas son el resultado de la identificación. Nos identificamos con un insulto, con una frustración o con una pérdida, y nuestras emociones reaccionan en consecuencia. El proceso de despertar implica aprender a no identificarnos con estas reacciones automáticas, manteniendo un estado de recuerdo de sí en el que podemos observar nuestras emociones sin ser arrastrados por ellas. Además del trabajo con las emociones negativas, Gurdjieff enfatizó la importancia de la intención consciente. La mayoría de nuestras acciones, pensamientos y emociones son el resultado de influencias externas y hábitos inconscientes, pero el trabajo en el cuarto camino requiere un cambio hacia la acción intencionada. Esto implica actuar desde un lugar de verdadera conciencia, en lugar de simplemente reaccionar a las circunstancias. La intención consciente nos permite dirigir nuestra energía hacia metas espirituales más elevadas y nos ayuda a mantenernos enfocados en nuestro desarrollo personal, incluso en medio de las distracciones y dificultades de la vida cotidiana. Gurdjieff también abordó la cuestión del sufrimiento, pero desde una perspectiva única. En su enseñanza, distinguía entre el sufrimiento innecesario y el sufrimiento consciente. El sufrimiento innecesario es el resultado de la identificación, la mecanicidad y las emociones negativas. Este tipo de sufrimiento es destructivo y nos mantiene atrapados en estados inferiores de conciencia. Sin embargo, el sufrimiento consciente, según Gurdjieff, es un tipo de sufrimiento que aceptamos deliberadamente como parte del proceso de despertar. Este sufrimiento surge cuando nos enfrentamos a nuestras limitaciones internas y hacemos el esfuerzo de ir más allá de ellas. Es el sufrimiento de ver nuestra propia mecanicidad y luchar por trascenderla. Para Gurdjieff, el sufrimiento consciente es necesario porque el crecimiento espiritual no es fácil ni cómodo. Requiere sacrificio, esfuerzo y enfrentarse a verdades dolorosas sobre uno mismo. Pero este tipo de sufrimiento tiene un propósito, nos lleva a una mayor libertad, conciencia y capacidad de amar. A través del sufrimiento consciente, el ser humano puede purificarse y transformarse, elevándose a niveles más altos de ser y contribuyendo al equilibrio y la armonía del universo en su conjunto. El cuarto camino es un camino de integración. No exige que el practicante se retire del mundo o renuncie a sus responsabilidades cotidianas. En lugar de eso, busca incorporar el trabajo espiritual en cada aspecto de la vida diaria. Las relaciones, el trabajo, los desafíos y las dificultades se convierten en oportunidades para el crecimiento y el despertar. Gurdjieff enseñó que el mundo es el mejor campo de trabajo espiritual, precisamente porque en él nos enfrentamos constantemente a las tensiones y contradicciones que pueden ayudarnos a ver nuestra mecanicidad y a practicar el recuerdo de sí. El cuarto camino, tal como lo enseñó Gurdjieff, no ofrece soluciones rápidas ni promesas fáciles. Es un camino de esfuerzo consciente, de autoobservación incesante y de trabajo constante en uno mismo.
Sin embargo, también ofrece la posibilidad de una transformación profunda y auténtica. Gurdjieff creía que, a través de este trabajo, el ser humano puede alcanzar una verdadera libertad interior, una voluntad unificada y una conexión directa con lo divino. El despertar del ser, según el cuarto camino, no es un destino lejano, sino un proceso continuo de expansión de la conciencia y de realización de nuestro potencial más elevado. El cuarto camino, a medida que se profundiza en su comprensión, revela no solo una serie de ejercicios prácticos y conceptos filosóficos, sino también una propuesta existencial para reconfigurar la relación entre el ser humano y la realidad misma. En su núcleo, la enseñanza de Gurdjieff es una invitación a explorar las estructuras más profundas del ser, a cuestionar las premisas con las que operamos diariamente y a enfrentarnos a la realidad de nuestra dormida naturaleza. Continuar indagando en esta enseñanza nos lleva a un entendimiento más sutil de su propósito, más allá de los conceptos centrales como el trabajo en los centros, el recuerdo de sí, y la necesidad de equilibrar las funciones del ser. Una de las claves más misteriosas y menos comprendidas del cuarto camino es la relación entre el ser humano y las leyes cósmicas. Gurdjieff introduce la idea de que el ser humano está sujeto a una serie de leyes universales que operan en diferentes niveles del cosmos. La ley de 3 y la ley de 7, conocidas también como la ley de la tríada y la ley de la octava, forman el andamiaje fundamental de cómo el universo funciona a nivel energético y cómo estas leyes se manifiestan tanto en la vida cotidiana como en la evolución espiritual. La ley de 3 establece que toda manifestación en el universo resulta de la interacción de 3 fuerzas, una fuerza activa, una fuerza pasiva y una fuerza neutralizante o reconciliante. Esta ley no es simplemente un principio cosmológico abstracto, sino que tiene profundas implicaciones para el trabajo interno. En el ser humano, cada acción, pensamiento o emoción surge de la interacción de estas 3 fuerzas. El desafío espiritual consiste en aprender a percibir estas fuerzas en acción, tanto dentro de uno mismo como en el mundo externo. A menudo, las personas están atrapadas en un dualismo, viéndolo todo en términos de polaridades, bueno y malo, positivo y negativo. Pero el cuarto camino introduce la posibilidad de un tercer elemento reconciliador que puede trascender los conflictos y las contradicciones. Esta tercera fuerza, que en muchos casos no es inmediatamente visible, es lo que permite que la transformación ocurra. El trabajo espiritual, según Gurdjieff, no es simplemente una cuestión de esfuerzo personal, fuerza activa, ni de aceptación pasiva de las circunstancias, fuerza pasiva, sino que requiere la intervención de una fuerza reconciliante que, en el contexto del cuarto camino, está vinculada a la conciencia y al recuerdo de sí. Es a través de la presencia consciente que uno puede integrar las fuerzas opuestas y convertir la fricción interna en energía para el desarrollo. Este proceso es fundamental para romper la inercia mecánica y abrir la puerta a una vida más plena y despierta. La ley de 7, o la ley de la octava, complementa la ley de 3 al explicar cómo los procesos de desarrollo y cambio ocurren de manera discontinua. En lugar de ver la evolución como un proceso lineal, Gurdjieff enseña que cualquier proceso se desarrolla en octavas, con ciertos momentos o intervalos en los que el proceso puede cambiar de dirección o detenerse por completo a menos que se aplique una nueva energía o esfuerzo consciente. Esta ley explica por qué tantos intentos de cambio personal fracasan, sin una comprensión de los intervalos y sin el esfuerzo adicional necesario para superar estos puntos críticos. Los procesos de transformación tienden a caer de nuevo en patrones mecánicos. Para aplicar esta ley en la vida personal, uno debe aprender a reconocer los intervalos, los momentos en que la energía disminuye o las tensiones internas amenazan con desbaratar el progreso. En estos momentos, el recuerdo de sí y la autoobservación son esenciales para reorientar el proceso y continuar el ascenso en la octava. Este concepto tiene implicaciones tanto para el desarrollo interno como para la vida cotidiana, ya que nos enseña que todo avance significativo requiere no solo un esfuerzo inicial, sino una vigilancia constante para mantener el impulso y superar las crisis inevitables. El trabajo en el cuarto camino también implica un replanteamiento radical de lo que significa ser. En la enseñanza de Gurdjieff, el ser no es algo fijo o dado, sino algo que debe cultivarse y desarrollarse activamente. La mayor parte de la humanidad,
según esta visión, existe en un estado de bajo nivel de ser, caracterizado por la fragmentación interna y la identificación con las funciones más superficiales de la personalidad. A medida que uno trabaja en sí mismo, se va haciendo posible un cambio en el nivel de ser, lo que significa no solo un mayor control sobre las emociones y pensamientos, sino una transformación en la calidad de la experiencia misma. Este desarrollo del ser es inseparable de la noción de responsabilidad cósmica. Gurdjieff introduce la idea de que el ser humano tiene un propósito dentro del esquema mayor del universo, pero para cumplir con este propósito, primero debe despertar y desarrollar su conciencia. Sin un nivel adecuado de ser, el ser humano no puede percibir su verdadero lugar en el cosmos ni participar conscientemente en la evolución universal. Esto convierte el trabajo espiritual en algo más que un esfuerzo individual, es un servicio al todo, una contribución al equilibrio cósmico. El concepto de responsabilidad cósmica también está vinculado a la idea de sacrificio consciente. A lo largo de la enseñanza de Gurdjieff, el sacrificio ocupa un lugar central, pero no en el sentido habitual de renunciar a algo por obligación o deber. El sacrificio consciente implica renunciar a la identificación con el ego, a los patrones mecánicos y a las emociones negativas, para poder acceder a niveles superiores de ser y participar en el flujo de energía cósmica de manera más consciente. Este tipo de sacrificio no es una pérdida, sino una ganancia en términos de libertad y expansión de la conciencia. La responsabilidad cósmica y el sacrificio consciente nos llevan a otro de los aspectos fundamentales del cuarto camino, el desarrollo de la unidad interior. En su estado ordinario, el ser humano está fragmentado, dividido en múltiples yous que compiten por el control de la conciencia en diferentes momentos. Estos yous son como pequeños programas o personalidades parciales que surgen en respuesta a diferentes estímulos externos. Cada uno de estos yous tiene sus propios deseos, temores, creencias y objetivos, y a menudo son contradictorios entre sí. Esta fragmentación interna es la causa de gran parte del sufrimiento y la falta de dirección en la vida. El trabajo en el cuarto camino tiene como objetivo unificar estos yous en una voluntad coherente y consciente. Este proceso de unificación no es una supresión de las diferentes partes del ser, sino una integración que permite que el ser funcione de manera armónica. La clave para esta unificación es el desarrollo del centro de gravedad permanente, una presencia constante que puede observar y dirigir los diferentes yous sin identificarse con ninguno de ellos. Este centro de gravedad es el núcleo de la verdadera identidad, el punto de referencia desde el cual se puede vivir de manera consciente y libre de la mecanicidad. El desarrollo del centro de gravedad permanente está estrechamente vinculado con la noción de voluntad consciente. La mayoría de las personas viven en un estado en el que sus acciones, pensamientos y emociones son dictados por influencias externas o por patrones automáticos, lo que significa que carecen de una verdadera voluntad. Para Gurdjieff, la voluntad consciente es la capacidad de actuar desde un lugar de libertad interior, en lugar de simplemente reaccionar a las circunstancias. Esta voluntad no surge automáticamente, debe cultivarse a través del trabajo deliberado sobre uno mismo y la constante práctica del recuerdo de sí. La voluntad consciente también tiene una dimensión ética profunda. En la enseñanza de Gurdjieff, el despertar espiritual no es un fin en sí mismo, sino que está intrínsecamente relacionado con la capacidad de actuar en el mundo de manera más justa, compasiva y responsable. A medida que uno desarrolla la conciencia y la voluntad, también desarrolla una mayor sensibilidad hacia los demás y hacia el entorno, lo que lleva a una vida más equilibrada y conectada con el todo. El verdadero desarrollo espiritual no puede ocurrir en aislamiento, debe manifestarse en las relaciones y en la forma en que interactuamos con el mundo. Otro de los aspectos esenciales del cuarto camino es la idea de que el trabajo en uno mismo no puede llevarse a cabo en solitario. Gurdjieff enfatizó la importancia del trabajo en grupo y en sus enseñanzas a menudo utilizaba la metáfora de la cadena magnética para describir el poder del trabajo colectivo. En un grupo, los individuos pueden ayudarse mutuamente a ver aspectos de sí mismos que no pueden percibir por sí solos, y la energía compartida en un entorno de trabajo conjunto puede ser una fuente poderosa de motivación y apoyo. Además, el grupo ofrece una oportunidad única para practicar la no identificación y la observación de las propias reacciones emocionales en tiempo real. El grupo, en este sentido, no es solo un espacio de apoyo,
sino un laboratorio espiritual en el que se pueden ver con claridad las propias debilidades y limitaciones. Al interactuar con otros, se generan fricciones y tensiones que son oportunidades valiosas para el trabajo interno. El grupo proporciona un espejo en el que podemos ver nuestras respuestas automáticas y patrones inconscientes, y es precisamente en este entorno que muchos de los choques necesarios para el desarrollo pueden ocurrir de manera más efectiva. El concepto del choque es vital para entender el proceso del cuarto camino. Según Gurdjieff, el desarrollo espiritual no ocurre de manera fluida ni sin interrupciones. Más bien, requiere enfrentarse a crisis internas y a tensiones, que desafían nuestras estructuras habituales de pensamiento, emoción y acción. Estos choques, aunque incómodos, son necesarios para el crecimiento, ya que nos obligan a confrontar aspectos de nuestra vida y de nuestro ser que preferiríamos evitar o ignorar. Sin estos choques, tendemos a permanecer en nuestra zona de confort, repitiendo patrones mecánicos y evitando el cambio profundo. Gurdjieff veía estos choques como oportunidades que, si se manejan con conciencia, pueden catalizar un salto en la evolución del ser. Los choques pueden ser externos o internos. Los externos suelen surgir de las circunstancias de la vida, dificultades, desafíos, relaciones complicadas o incluso tragedias. Estos eventos sacuden nuestra estructura interna, forzándonos a responder de maneras que a menudo revelan nuestras vulnerabilidades. La enseñanza de Gurdjieff no sugiere que debamos evitar estas experiencias, sino que debemos aprender a utilizarlas conscientemente como material para el trabajo interno. En lugar de reaccionar de manera automática o emocionalmente destructiva, podemos observar nuestras respuestas y utilizar el momento para aumentar nuestro nivel de conciencia y comprensión. El choque interno, por otro lado, es un proceso más deliberado. Es la práctica consciente de crear tensiones dentro de uno mismo, poniendo en juego fuerzas internas que normalmente no se encontrarían en conflicto. Por ejemplo, podría ser el esfuerzo consciente de mantener el recuerdo de sí en una situación emocionalmente intensa, donde la tendencia natural sería perder la conciencia y reaccionar impulsivamente. Este tipo de esfuerzo crea una tensión interna que, manejada adecuadamente, puede llevar a una mayor integración y a la superación de viejos hábitos mentales y emocionales. El concepto de esfuerzo consciente está en el corazón de este proceso. Para Gurdjieff, el despertar espiritual no es algo que ocurra de manera espontánea o por gracia divina, sino que requiere un esfuerzo constante y deliberado. Este esfuerzo no es solo una cuestión de voluntad o disciplina, sino de una aplicación inteligente y equilibrada de la atención. Requiere estar presente en la vida cotidiana, observando los propios pensamientos, emociones y acciones sin identificarse con ellos, y al mismo tiempo hacer un esfuerzo adicional para ir más allá de las respuestas automáticas. Este tipo de esfuerzo es profundamente transformador porque trabaja directamente con las fuerzas que nos mantienen dormidos. El trabajo con el esfuerzo consciente está intrínsecamente relacionado con la cuestión de la energía. En la enseñanza de Gurdjieff, el ser humano tiene una cantidad limitada de energía disponible y gran parte de esta energía se desperdicia en la identificación, las emociones negativas y los procesos mentales mecánicos. Para elevar el nivel de ser y mantener un estado de recuerdo de sí, es necesario conservar y refinar esta energía. Esto implica, por un lado, aprender a no desperdiciarla en actividades inútiles o en emociones destructivas y por otro, aprender a transformarla a través del esfuerzo consciente. En este sentido, la vida misma se convierte en un proceso alquímico en el que las energías inferiores pueden ser transmutadas en formas más sutiles y elevadas si se maneja con la atención adecuada. La noción de energía también está conectada con otro de los temas centrales del cuarto camino, la transformación de la emoción. Para Gurdjieff, las emociones juegan un papel crucial en el desarrollo espiritual, pero la mayoría de las personas viven esclavizadas por sus emociones, especialmente por las emociones negativas. Estas emociones, como el miedo, la ira, los celos y el resentimiento, no solo agotan nuestra energía interna, sino que también nos mantienen en estados de conciencia más bajos. El trabajo en el cuarto camino implica aprender a observar estas emociones sin identificarse con ellas y eventualmente transformarlas en emociones superiores, como la compasión, la gratitud y el amor consciente. Este proceso de transformación emocional no es fácil ni inmediato.
Implica un largo trabajo de autoobservación y la práctica del no juicio hacia uno mismo y hacia los demás. La transformación de las emociones negativas no ocurre a través de la represión o la negación, sino a través de una comprensión más profunda de su origen y naturaleza. A menudo, las emociones negativas surgen de la identificación y del apego a ciertos resultados o expectativas. Al aprender a desapegarnos de estas identificaciones, podemos comenzar a liberar la energía atrapada en las emociones negativas y redirigirla hacia formas más constructivas de ser. El trabajo con las emociones también está vinculado con la idea de choque consciente. En muchos casos, el primer paso para transformar una emoción negativa es crear un choque interno, es decir, interrumpir el ciclo automático de reacción emocional. Este choque puede ser simplemente la decisión de observar la emoción en lugar de dejarse llevar por ella, lo que crea una distancia interna que permite una nueva forma de relación con la emoción. Con el tiempo, esta práctica puede llevar a una transformación profunda en la que las emociones negativas pierden su poder sobre nosotros y se convierten en una fuente de energía y comprensión más elevada. El concepto de transformación interna en el cuarto camino también está profundamente conectado con la idea de autorrecuerdo. El recuerdo de sí no es solo una técnica para aumentar la conciencia en el momento presente, sino que es un estado de ser en el que uno está continuamente consciente de sí mismo como un ser consciente, tanto en relación con el mundo externo como con el mundo interno. Es un estado de presencia total en el que las distracciones y las identificaciones no tienen el mismo poder. Este estado de autorrecuerdo es esencial para la transformación espiritual porque permite que uno vea la realidad tal como es, sin los filtros y distorsiones creados por la mente mecánica y las emociones descontroladas. Gurdjieff también habló del trabajo con los centros como una parte fundamental del proceso de transformación. Según su enseñanza, el ser humano está compuesto por tres centros principales: el centro intelectual, el centro emocional y el centro instintivo motor. Cada uno de estos centros tiene su propia función y su propio modo de operar, pero en la mayoría de las personas estos centros están desequilibrados o funcionan de manera incorrecta. Por ejemplo, a menudo usamos el centro intelectual para resolver problemas emocionales o el centro emocional para tomar decisiones que deberían basarse en la razón. Este mal uso de los centros conduce a la confusión interna y a la pérdida de energía. El trabajo con los centros implica aprender a observar cómo funcionan estos aspectos de nuestro ser y a corregir su mal uso. Esto no significa reprimir uno de los centros en favor de otro, sino permitir que cada centro funcione de manera óptima en su propia esfera. A medida que se desarrolla este equilibrio, la persona experimenta una mayor armonía interna y una mayor capacidad para enfrentar las circunstancias de la vida de manera efectiva y consciente. El equilibrio de los centros es también una condición previa para el desarrollo de la voluntad consciente, ya que la voluntad no puede surgir de un sistema fragmentado o desorganizado. La idea de equilibrio y armonía interna también está estrechamente relacionada con la noción de centro de gravedad permanente. Este concepto se refiere al desarrollo de un núcleo sólido de conciencia dentro del ser, una especie de punto de anclaje que permanece constante incluso en medio de las fluctuaciones emocionales, los pensamientos cambiantes y las influencias externas. El centro de gravedad permanente es el resultado de un trabajo prolongado y constante en uno mismo, y representa un nivel de ser en el que uno ya no es arrastrado por los yoús pasajeros que surgen y desaparecen en respuesta a las circunstancias. En lugar de ser una marioneta de influencias externas, la persona que ha desarrollado un centro de gravedad permanente tiene una verdadera identidad y voluntad. Este centro de gravedad permanente es crucial para alcanzar lo que Gurdjieff llamó individuación, es decir, el desarrollo de un yo unificado y coherente que puede actuar de manera deliberada y consciente. La individuación no es simplemente una cuestión de desarrollo psicológico, sino un proceso espiritual profundo en el que el ser humano se convierte en un ser real, capaz de actuar de manera autónoma en el universo. Para Gurdjieff, este es el verdadero propósito del trabajo espiritual, no solo alcanzar una mayor paz o felicidad personal, sino convertirse en un ser que pueda participar conscientemente en el gran proceso cósmico de evolución y equilibrio. El concepto de individuación en el cuarto camino está intrínsecamente ligado a la idea de ser consciente.
La mayoría de las personas viven en un estado de sueño, atrapadas en una especie de hipnosis colectiva en la que sus pensamientos, emociones y acciones son dictados por influencias externas y patrones internos inconscientes. El proceso de despertar, tal como lo enseña Gurdjieff, implica romper esta hipnosis y volverse consciente de uno mismo como un ser autónomo y responsable. Este despertar no es un evento único, sino un proceso continuo de refinamiento y profundización en el que uno se vuelve cada vez más consciente de los niveles más sutiles de la realidad y de su propio ser. Este despertar lleva inevitablemente a una comprensión más profunda de la interconexión de todas las cosas. A medida que uno se vuelve más consciente de sí mismo, también se vuelve más consciente de su lugar en el cosmos y de su relación con los demás seres. Gurdjieff enseñó que el ser humano no es un ente aislado, sino una parte integral de un todo mayor. El despertar espiritual, por tanto, no es solo una cuestión de desarrollo individual, sino también de participación consciente en el equilibrio y la evolución del universo. En este sentido, el cuarto camino es un camino de servicio, no solo hacia uno mismo, sino hacia toda la creación. La enseñanza del cuarto camino, entonces, no es solo un sistema de desarrollo personal, sino una visión radical del ser humano y su papel en el cosmos. Al hablar del cuarto camino, estamos refiriéndonos a una transformación que abarca todos los niveles del ser, el físico, el emocional, el intelectual y el espiritual. Este camino no es para aquellos que buscan una solución rápida o una fórmula simple para la iluminación, sino para aquellos que están dispuestos a comprometerse con un trabajo arduo, continuo y profundamente honesto sobre sí mismos. La enseñanza de Gurdjieff nos desafía a enfrentar nuestras ilusiones y patrones automáticos de comportamiento y a embarcarnos en un proceso de autodescubrimiento y despertar que requiere valentía, perseverancia y una disposición a enfrentar los aspectos más oscuros de nuestra psique. A medida que uno progresa en el cuarto camino, también se hace más evidente la importancia de las fuerzas superiores. Gurdjieff habló de la posibilidad de recibir influencias de lo que él llamó el Sol Absoluto o el Santo Sol Absoluto, una fuerza que representa la fuente de toda vida y conciencia. Este concepto sugiere que, si bien el ser humano está atrapado en una red de leyes mecánicas y energías materiales, también existe la posibilidad de conectarse con una realidad superior, una fuente de energía consciente que puede guiar y apoyar el proceso de despertar. El trabajo en el cuarto camino, por tanto, no se trata solo de desarrollar nuestras propias capacidades, sino de abrirnos a esta influencia superior, que puede ayudarnos a superar las limitaciones de nuestra naturaleza mecánica. Este proceso de abrirse a influencias superiores también implica un aspecto de entrega. Aunque el cuarto camino enfatiza la importancia del esfuerzo consciente y la voluntad personal, Gurdjieff también dejó claro que el despertar completo requiere una entrega a algo más grande que uno mismo. Esta entrega no es una pasividad, sino una alineación activa con las fuerzas superiores que gobiernan el cosmos. En este sentido, el cuarto camino no es simplemente un proceso de automaestría, sino también de rendición a la voluntad divina o cósmica. Esta rendición permite que las energías superiores fluyan a través del individuo, transformando no solo su ser, sino también su comprensión de la realidad y su relación con el universo. La noción de fuerzas superiores también está conectada con la idea de la octava interna. Como se mencionó anteriormente, el cuarto camino sostiene que cualquier proceso de desarrollo sigue un patrón de octavas en el que hay momentos de progreso y momentos de estancamiento. Sin embargo, para que el proceso continúe de manera armoniosa, es necesario que intervengan influencias o energías externas en ciertos puntos clave. Estas influencias pueden provenir del propio trabajo consciente, pero también pueden ser el resultado de la conexión con fuerzas cósmicas más grandes que el individuo. En este sentido, el trabajo en el cuarto camino no es un esfuerzo solitario, sino una colaboración con el universo. En el nivel más profundo, el cuarto camino invita a una transformación de la percepción. El despertar no solo implica un cambio en la forma en que uno se relaciona consigo mismo y con los demás, sino también una nueva forma de ver la realidad en su totalidad. Gurdjieff enseñó que, en nuestro estado de sueño, vemos el mundo de manera fragmentada, a través de una lente de ilusiones y proyecciones inconscientes. A través del trabajo interior y el recuerdo de sí, comenzamos a ver la realidad tal como es,
no como nos gustaría que fuera o como nuestros patrones automáticos nos dictan que la veamos. Esta percepción clara es una de las claves para la verdadera libertad, ya que nos libera de las cadenas de la ilusión y la identificación. La percepción transformada también nos lleva a una comprensión más profunda de la naturaleza del sufrimiento. Para Gurdjieff, el sufrimiento es una parte inevitable de la vida humana, pero no todo sufrimiento es igual. Existe el sufrimiento mecánico, que es el resultado de nuestra identificación con nuestras emociones y pensamientos negativos, y existe el sufrimiento consciente, que es un sufrimiento deliberado y aceptado como parte del proceso de despertar. El sufrimiento consciente es una forma de sacrificio, en el que renunciamos a nuestros apegos y patrones automáticos en favor de un desarrollo más elevado. Este tipo de sufrimiento es transformador, ya que nos libera de las limitaciones de nuestro ser inferior y nos permite acceder a niveles superiores de conciencia. El cuarto camino es una enseñanza profundamente práctica. Aunque incluye elementos de cosmología y metafísica, su enfoque principal está en el trabajo diario y en la transformación personal a través de la atención, el esfuerzo y la autoobservación. Gurdjieff no ofrecía teorías abstractas sin una aplicación práctica, su enseñanza está diseñada para ser vivida y experimentada directamente en la vida cotidiana. El cuarto camino no es un retiro de la vida mundana, sino un llamado a vivir de manera más consciente en el mundo, utilizando cada experiencia, cada relación y cada desafío como material para el trabajo interior. Este enfoque práctico también se refleja en la idea de que el cuarto camino no sigue las rutas tradicionales de la espiritualidad, como el camino del monje, el fakir o el yogui. En lugar de retirar a la persona del mundo o enfocarse en una sola función del ser, el cuarto camino integra todos los aspectos de la vida y del ser humano, buscando un desarrollo equilibrado y completo. Esta integración es quizás uno de los mayores desafíos del cuarto camino, ya que requiere una constante vigilancia y un esfuerzo consciente para no caer en el desequilibrio o en la identificación con una sola parte de nuestro ser. El equilibrio entre los centros intelectual, emocional y físico es un reflejo de este enfoque integral. Gurdjieff enseñó que el ser humano debe aprender a utilizar todos sus centros de manera equilibrada y consciente, para que cada uno cumpla su función adecuada. Este equilibrio no solo conduce a una mayor eficiencia en la vida cotidiana, sino que también es esencial para el desarrollo espiritual. Solo cuando los centros están equilibrados y funcionando correctamente, puede surgir la verdadera voluntad consciente, que es el objetivo final del cuarto camino. A medida que uno avanza en el cuarto camino, también se desarrolla una mayor sensibilidad hacia el mundo y hacia los demás. El despertar de la conciencia no solo nos conecta con nuestro ser interior, sino también con la totalidad de la creación. Gurdjieff enseñaba que el desarrollo personal no está separado del bienestar del universo. Al elevar nuestro nivel de ser, contribuimos al equilibrio cósmico y al desarrollo de la conciencia global. En este sentido, el trabajo en el cuarto camino no es solo un acto de autotransformación, sino un servicio al todo. Este sentido de responsabilidad cósmica nos lleva a una visión más amplia de la espiritualidad. El cuarto camino no es solo un camino hacia la iluminación personal, sino una invitación a participar conscientemente en el proceso de evolución universal. Gurdjieff hablaba de la humanidad como un organismo cósmico en el que cada individuo tiene un papel que desempeñar. A través del trabajo en uno mismo, no solo nos liberamos de nuestra propia mecanicidad, sino que también ayudamos a elevar el nivel de conciencia del planeta y del cosmos en su conjunto. En este contexto, el cuarto camino nos invita a trascender la visión limitada de la espiritualidad como una búsqueda individual y a vernos como parte de un todo más grande. El despertar personal se convierte en un acto de servicio al universo y el desarrollo de la conciencia individual contribuye al despertar colectivo. Esta visión holística es uno de los legados más profundos de la enseñanza de Gurdjieff y continúa siendo una fuente de inspiración para quienes buscan una espiritualidad más completa y equilibrada. El cuarto camino ofrece una senda espiritual única que integra el desarrollo de todos los aspectos del ser humano. A través del esfuerzo consciente, el trabajo con las emociones, la transformación interna y la apertura a influencias superiores, el individuo puede despertar a una realidad más profunda y asumir su lugar en el orden cósmico. Este despertar no solo trae una mayor libertad y comprensión personal, sino que también es un acto de servicio al todo, contribuyendo al equilibrio y evolución del universo.
Así, el cuarto camino no es solo un camino hacia el autoconocimiento, sino una invitación a participar en la gran danza de la creación con plena conciencia y voluntad.